Los secretos de Sir Richard Kenworthy. Saga Smitey Smith 4 por Julia Quinn. Capítulo 24. Richard no había dormido, o por lo menos eso creía. Había cerrado los ojos una o dos veces en toda la noche, pero si había conseguido descansar, habría sido a ratos. Recordaba haberse dormido al alba. Eran casi las 10:30 cuando se levantó, y las 11 cuando estuvo listo para bajar al comedor. Su ayudante de cámara había conseguido darle cierta apariencia de caballero, pero Richard solo tuvo que mirarse una vez al espejo para darse cuenta de que se veía casi tan mal como se sentía, que era lo mismo que decir que estaba cansado, abatido y básicamente desolado. Cuando pasó por delante del dormitorio de Iris, advirtió que la puerta estaba abierta y oyó el trajín de las criadas en el interior de la estancia, cosa que indicaba que su mujer ya se había levantado. Sin embargo, cuando llegó al comedor no la vio por ninguna parte. Tampoco había ni rastro del desayuno, pero eso no lo decepcionó tanto. Tamborileó con los dedos sobre el aparador mientras se preguntaba qué debía hacer. Supuso que lo mejor era que se dedicara a repasar las cuentas. Le rugía el estómago, pero podía aguantar hasta el mediodía. Tampoco es que tuviera tantas ganas de comer. «Ya aquí estás, muchacho», miró en dirección a la puerta que conducía a las cocinas. «Buenos días, señora Hopkins». Richard sonrió. Solo lo había llamado muchacho cuando estaban a solas, y a él le gustaba, le recordaba su infancia. Le lanzó una mirada un tanto reprobadora. «Buenos días. Es un poco tarde, ¿no crees? Hacía años que no te levantabas tan tarde». «No he dormido bien», admitió, pasándose la mano por el pelo. Ella asintió con complicidad. «Tu mujer tampoco». A Richard le dio un brinco el corazón, pero se obligó a disimular. «¿Has visto a Lady Kenworthy esta mañana?» «Un momento. ¿Has salido con tu hermana?» «¿Con Fleur?» Le costaba de creer. La señora Hopkins negó con la cabeza. «Con Mary Claire. Me ha dado la impresión de que Lady Kenworthy no tenía la intención de levantarse tan temprano». «¿Temprano? Iris?» «Aunque no era temprano para mí, claro», prosiguió la señora Hopkins. «Cuando la he visto ya eran más de las 10. No ha desayunado». «¿No le han subido el desayuno a la cama?» La señora Hopkins lanzó una carcajada desaprobadora. «Mary Claire le estaba premiando, pero le di algo para que comiera por el camino». «Gracias». Richard se preguntó si debía hacer algún comentario para dejar claro que una mujer en el estado de Iris debía comer bien. Parecía la clase de comentario propio de un buen marido, y sin embargo se escuchó decir: «¿Dijeron a dónde iban?» «Me parece que solo han salido a pasear. Me encanta verlas actuar como dos buenas hermanas». El ama de llaves se inclinó hacia adelante y esbozó una sonrisa cálida y maternal. «Me gusta mucho tu esposa, señor». «A mí también», murmuró Richard. Pensó en la noche en que se conocieron. En principio él no tenía la intención de asistir al concierto de su familia, ni siquiera lo habían invitado, pero cuando Winston Bevelstock le contó dónde iba, Richard pensó que podía ser una buena oportunidad para encontrar novia. Estaba convencido de que Iris Smitey Smith había sido la mejor casualidad de su vida. Cuando la besó, se quedó prendado. No se trataba solo de deseo, aunque era evidente que era una emoción que sentía en abundancia. Se había sentido abrumado por la necesidad de percibir la calidez de su cuerpo y respirar el mismo aire que ella. Quería estar a su lado, quería estar con ella, en todos los sentidos. La amaba. Amaba a Iris Kenworthy con cada rincón de su alma, y era muy probable que hubiera destruido la única oportunidad que tenían de ser felices para siempre. Richard estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, quería proteger a su hermana, estaba dispuesto a sacrificar incluso su derecho de nacimiento para salvar la reputación de Fleur, pero ahora Fleur parecía decidida a autodestruirse. No sabía cómo salvar a una mujer que no quería que la salvaran, pero debía intentarlo. Era su hermano y había jurado protegerla, pero quizá hubiera otra forma de hacerlo. Tenía que haber otra forma. Richard amaba demasiado a Iris como para que no hubiera otra salida.
Iris había cruzado los campos de Maycliff en un tiempo récord, pero cuando llegó al invernadero de naranjos no vio a Fleur por ninguna parte. Probablemente fuera lo mejor. Había tardado casi una hora en deshacerse de Marie Claire. Era evidente que la amenaza del palo de cricket no había bastado para que la dejara en paz. Cuando Iris encontró a Fleur, la joven estaba podando un rosal que crecía al sur de la casa. Era evidente que se había vestido para practicar la jardinería. Llevaba un vestido marrón desgastado y viejo, se había recogido el pelo de cualquier manera y algunos mechones se descolgaban por sus hombros. Había dejado una manta azul sobre un banco de piedra junto a 3 naranjas poco maduras y un pedazo de pan y otro de queso. «Has encontrado mi rincón secreto», anunció Fleur levantando un momento la vista cuando entró Iris. Examinó el zarzal con una mirada crítica antes de acercar unas tijeras con el mango muy largo a la planta. Las hojas de la cizalla se unieron con un salvaje silbido y cortaron una rama. Iris entendía muy bien que hubiera quien considerara la jardinería una actividad muy satisfactoria. «Mi madre hizo construir este lugar», explicó Fleur valiéndose de la cizalla para coger la rama muerta y arrancarla del amasijo de zarzas. Iris miró a su alrededor. El rosal crecía en círculo y sus ramas creaban un pequeño espacio escondido. Todavía no habían florecido del todo, pero Iris imaginaba lo exuberante y fragante que sería cuando pasaran algunos meses. «Es precioso, muy apacible». «Lo sé», respondió Fleur con sequedad. «Suelo venir aquí cuando quiero estar sola». «Qué bien». Esbozó una sonrisa inexpresiva y se adentró en el círculo. Fleur la miró apretando los labios. «Tú y yo tenemos que hablar». «¿Ah, sí?» Se oía el ruido de las tijeras al cortar. «¿Acerca de qué?» «Acerca del padre de tu bebé». Fleur dejó de cortar las ramitas, pero se recuperó enseguida y alargó la mano para agarrar una rama particularmente fea. «No sé de qué hablas». Iris no dijo nada. Era demasiado hábil para caer en eso. La hermana de Richard no se dio la vuelta, pero no pasaron ni 10 segundos cuando repitió: «No sé de qué hablas». «Ya te he oído». El ruido de los cortes de la tijera aceleró. «¿Y entonces qué? ¡Au! ¿Una espina?» «Podrías demostrar un poco de compasión», rugió Fleur chupándose el dedo herido. Iris resopló. «Apenas sangras». «Pero duele de todas formas». «¿Ah, sí?» Iris le lanzó una mirada inexpresiva. «Tengo entendido que el parto es bastante más doloroso». Fleur la fulminó con la mirada. «Aunque no para mí, claro», comentó Iris con serenidad. «Mi primer parto será sin dolor. Supongo que no me costará mucho dar a luz a una almohada». Fleur se quedó helada. Se llevó el dedo herido a la boca muy despacio. Cuando habló, lo hizo con firmeza y ferocidad. «No pienso darte a mi bebé». Iris recibió su comentario con la misma intensidad y le sisió. «¿De verdad piensas que lo quiero?» Fleur abrió la boca sorprendida, aunque Iris imaginó que su asombro no se debía a lo que le había dicho. Ella ya había dejado bien claro que era reticente a participar en los planes de Richard, pero el tono que había empleado, bueno, no se podía haber definido como amable. A decir verdad, no estaba segura de que pudiera adoptar un tono amable para mantener aquella conversación. «Eres muy fría». Iris estuvo a punto de poner los ojos en blanco. «Al contrario, seré una tía cálida y amorosa». «Las dos queremos lo mismo. Las dos queremos que yo me quede con el bebé. ¿Por qué estamos discutiendo?» «¿Por qué lo estás haciendo todo tan difícil?» Fleur levantó la barbilla con aire desafiante, pero estaba empezando a perder parte de su valor. Miraba hacia un lado, luego bajaba la vista y acabó posando la vista en la hierba cerca de sus pies. «Quiero que me digas la verdad». La joven no dijo nada. «La verdad, Fleur». «No sé de qué hablas». «Deja de mentir. Marie Claire me lo ha contado todo». Fleur levantó la cabeza de golpe, pero parecía recelosa. Entonces, Iris recordó que la joven no sabía que su hermana estaba al corriente de su relación con el señor Borham.
Iris sabía que no conseguiría ninguna respuesta si no empezaba a hacer preguntas más específicas. Mary Claire me ha dicho quién es el padre de tu bebé. Lo sabe, y ahora yo también lo sé. Fleur palideció, pero seguía sin admitir nada. Su fortaleza resultaba casi admirable. ¿Por qué no le dices a Richard que John Borham es el padre? ¿Por qué narices quieres que piense que el niño es de un sinvergüenza como William Parnell? Porque William Parnell está muerto, espetó Fleur. Se sonrojó. Estaba muy enfadada, pero tenía una mirada desesperada, casi perdida. Richard no puede casarme con un hombre muerto. Pero el señor Borham está vivo y es el padre de tu bebé. Fleur estaba negando con la cabeza, aunque no parecía que lo negara. Eso no importa. Eso no importa. Fleur, ¿me puedo ir a otro sitio? La joven alargó el brazo y dibujó un enorme histérico círculo en el aire. No se dio cuenta de que Iris tuvo que agacharse para esquivar la punta de las tijeras. Puedo fingir ser viuda. ¿Por qué Richard no me deja hacer eso? Nadie lo sabrá. ¿Quién se va a enterar? Iris se agachó cuando Fleur volvió a agitar las tijeras. ¡Suelta ya esa maldita cizalla! Su cuñada respiró hondo y se quedó mirando la cizalla horrorizada. Lo siento Dejó la cizalla encima del banco con las manos temblorosas. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si fueran premeditados. Me voy a marchar, anunció con sosegada histeria. Me convertiré en una viuda, será lo mejor para todos. Por el amor de... Iris guardó silencio y trató de controlarse. Respiró hondo un par de veces y soltó el aire muy despacio. No estás pensando con claridad. Sabemos mejor que nadie que si quieres ser la madre de este niño, tienes que estar casada. Fleur se rodeó con los brazos y desvió la mirada hacia el horizonte que se atisbaba por la puerta del senador. Entonces, Iris formuló por fin la pregunta clave. ¿Él lo sabe? Fleur se quedó tan quieta que se puso a temblar. Negó con la cabeza tan despacio que el movimiento apenas fue perceptible. ¿Y no crees que deberías decírselo? Les rompería el corazón. Porque... No fue su intención hablarle con un tono burlón. La verdad era que tampoco tenía mucha paciencia cuando empezó aquella conversación y ya no le quedaba ninguna. Porque él me quiere. Iris cerró los ojos y trató de recuperar la paciencia y la tranquilidad. Entonces preguntó, ¿y tú a él? Claro que sí. ¿Qué clase de mujer crees que soy? No lo sé, reconoció Iris, y cuando vio que Fleur la miraba ofendida, añadió un tanto enfadada. ¿Acaso tú sabes qué clase de mujer soy yo? Fleur se quedó tiesa como una tabla, pero al final bajó la barbilla y dijo, Tienes razón. Si quieres al señor Borham, dijo Iris con más paciencia de la que tenía en realidad. Estoy segura de que comprenderás de que debes decirle lo del bebé para que se case contigo. Soy muy consciente de que no es la clase de hombre que tu familia habría querido para ti, pero es un buen hombre. No pienso dejar que lo menosprecies. Ayúdame, Dios mío, pensó Iris. ¿Cómo podía mantener una conversación con sentido cuando cada frase que decía Fleur contradecía lo anterior que había afirmado? Jamás se me ocurriría hablar mal del señor Borham, admitió Iris con mucha cautela. Solo estaba diciendo que es un hombre maravilloso. Fleur se cruzó de brazos con agresividad e Iris se preguntó si la joven sería consciente de que nadie se lo estaba discutiendo. Es honorable y sincero. Por supuesto. Es mucho mejor que cualquiera de esos que asisten a las reuniones locales y se hacen llamar caballeros. Espetó con un tono burlón. Pues cásate con él. No puedo. Iris inspiró hondo por la nariz para tranquilizarse. Nunca sería la clase de mujer que abrazaba a sus amigas y hermanas y les dijera, tranquila, ya pasó. Decidió que no le importaba aceptarlo, pero sí era una mujer directa e incluso feroz, y desde luego muy capaz de gritar, por el amor de Dios, Fleur, ¿qué narices te pasa? Su cuñada parpadeó y dio un paso atrás. Retrocedió con verdadera preocupación en los ojos. Iris tuvo que esforzarse para dejar de apretar los dientes. Ya has cometido un error, no le sumes otro. Pero dices que lo amas,
pero no lo respetas lo suficiente como para decirle que va a ser padre. Eso no es verdad. Solo se puede decir que tu rechazo se debe a su estatus social. La joven asintió con amargura. Pues si ese es el caso, espetó Iris, sacudiendo un dedo peligrosamente cerca de la nariz de Fleur. Deberías haberlo tenido en cuenta antes de entregarle tu virginidad. La hermana de Richard se plantó. No fue así. No te voy a discutir eso porque yo no estaba allí. Sin embargo, prosiguió Iris cuando vio que Fleur abría la boca para discutir. Lo que sí es cierto es que te acostaste con él y ahora estás embarazada. ¿Crees que no lo sé? Iris decidió ignorar su pregunta. Era absurda. Deja que te pregunte algo. Si tan preocupada estás por tu posición, ¿por qué te niegas a la posibilidad de que Richard adopte a tu bebé? Supongo que serás consciente de que esa es la única forma de proteger tu reputación. Porque es mi hijo, no puedo abandonarlo así sin más. Pero no se lo entregarías a un extraño. Le recordó Iris con toda la crueldad que pudo. Tenía que presionarla todo lo que pudiera. No se le ocurría otra forma de hacerle entrar en razón. ¿Acaso no te das cuenta de que eso es casi peor? Fleur enterró la cara en sus manos y empezó a llorar. Tendré que sonreír cuando mi hijo me llame tía Fleur. Tendré que fingir que no me muero cada vez que te llame mamá. Pues cásate con el señor Borham. No puedo. ¿Por qué narices no puedes? El horrible lenguaje de Iris pareció sorprender momentáneamente a Fleur, que la miró parpadeando. ¿Es por Marie Claire? La joven levantó la cabeza muy despacio. Tenía los ojos húmedos, rojos y rebosantes de desolación. No asintió, pero no hacía falta. Iris ya tenía su respuesta. Marie Claire lo había dejado muy claro aquella mañana. Si Fleur se casaba con el granjero de su hermano, el escándalo sería mayúsculo. La hermana mayor de Richard nunca volvería a ser bienvenida en ninguna de las casas de las buenas familias de la zona. Todas las familias con las que había socializado se darían media vuelta y fingirían no verla cuando se cruzaran con ella en el pueblo. Los británicos no vemos con buenos ojos a los que deciden cambiar a una clase social por otra, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Exacto, confirmó Fleur esbozando una pequeña y vacilante sonrisa desprovista de humor. Tocó un capullo de rosa cerrado y deslizó los dedos por los pálidos pétalos de color rosa. Se volvió de repente y miró a Iris con una expresión tan vacía que resultaba desconcertante. ¿Sabes que existen más de 100 especies de rosas? Iris negó con la cabeza. Las plantó mi madre. Me enseñó muchas cosas. Estas de aquí. Fleur pasó la mano por las hojas de las trepadoras que tenía detrás. Son rosas centifolias. A la gente le gustan mucho porque tienen muchos pétalos. Se inclinó hacia adelante e inspiró por la nariz. Y huelen bastante. Rosas repollo. Fleur alzó las cejas sorprendida. Tú también sabes mucho sobre rosas. Bueno, es casi todo lo que sé. No sabía dónde quería llegar su cuñada con aquel argumento, pero por lo menos había dejado de llorar. Fleur guardó silencio un momento mientras miraba las flores. La mayoría todavía eran capullos y sus pétalos eran de unos tonos de rosa más oscuros que las que ya habían abierto. Piensa en esto un momento. Todas estas rosas son de la misma variedad, cada una de ellas. Cuando florecen todas son del mismo tono de rosa. Miró por encima de Iris. A mi madre le gustaba la uniformidad. Es muy bonito. ¿Verdad que sí? Fleur dio algunos pasos y se detuvo a oler las flores. Pero no es la única forma de cultivar un jardín bonito. Podría haber elegido 5 clases distintas de centifolias, o 10. Podría haber plantado algunas de color violeta, distintos tonos de rosa. No hay ningún motivo por el que tengan que ser todas iguales. Iris asintió. Era evidente que Fleur ya no estaba hablando sobre rosas. Podría plantar una flor de seda, o rosa francesa. Sería un poco raro verlas en este jardín, pero crecerían. Incluso podrían extenderse, añadió Iris en voz baja. Fleur se volvió con brusquedad hacia ella. Podrían extenderse, repitió, y luego dejó escapar un cansado suspiro y se sentó en el pequeño banco de piedra. Las rosas no son el problema son los ojos de quienes las miran. Normalmente sí.
La hermana de Richard levantó la vista, ya no tenía la mirada triste. En este momento mi hermana pequeña es la señorita Kenworthy de Maycliffe, hermana de Richard Kenworthy, un baronet. Quizá no llamara mucho la atención en Londres, pero aquí, en nuestro rincón de Yorkshire, será una de las jovencitas más codiciadas cuando cumpla la mayoría de edad. Iris asintió. Fleur se levantó de repente, le dio la espalda a Iris y se rodeó el cuerpo con los brazos. Aquí también tenemos fiestas, ¿sabes? Y bailes, y reuniones. Mary Claire tendrá la oportunidad de conocer a docenas de caballeros, y espero que se enamore de alguien. Entonces levantó lo suficiente la cabeza por encima del hombro como para que Iris le viera el perfil de la cara. Pero si me caso con John. Tienes que casarte con John. Si me caso con John, prosiguió Fleur levantando la voz como si pudiera llevarle la contraria a Iris con solo elevar el tono. Mary Claire se convertirá en la hermana de esa chica de los Kenworthy, la que se casó con un campesino. No la invitarán a ninguna fiesta y no tendrá la oportunidad de conocer a ningún joven. Si llega a casarse algún día, será con algún mercader gordo y viejo que solo codiciará su nombre. Debo advertirte que varios de esos caballeros entre los que podrá elegir esposo también serán gordos y viejos, y también habrá quien la quiera solo por su nombre. Fleur se volvió con aspereza e ira en la mirada. Pero no se verá obligada a casarse con ellos. No es lo mismo. ¿No te das cuenta? Si me caso con John. No, seamos sinceros. Si elijo casarme con John, Mary Claire ya no podrá elegir. Mi libertad acabaría con la de mi hermana. ¿En qué clase de persona me convertiría eso? Pero tú no tienes elección, por lo menos la que tú crees. O bien te casas con el señor Borham, o nos dejas fingir que el bebé es nuestro. Si te marchas y finges ser viuda, te encontrarán. ¿De veras piensas que nadie se dará cuenta de lo que has hecho? Y cuando eso suceda, arruinarás la reputación de Mary Claire mucho más profundamente que si estuvieras casada con el señor Borham. Iris se cruzó de brazos y aguardó a que Fleur pensara en lo que había dicho. Era probable que estuviera exagerando. Inglaterra era un país muy grande. Quizá no fuera tan extenso como Francia o España, pero se tardaba una semana entera en cruzarlo de punta a punta. Si Fleur se marchaba a vivir al sur, era muy probable que consiguiera vivir toda la vida fingiendo ser viuda sin que lo descubriera nadie. Pero esa no podía ser la mejor solución. Ojalá. Fleur se volvió con una triste sonrisa en los labios. Me gustaría, quizás si fuera de tu familia, si mi primo fuera conde y mi prima se hubiera casado con uno. Iris pensó que eso no supondría ninguna diferencia, y menos para una señorita de buena cuna que quisiera casarse con un granjero. Sin embargo, le dijo, yo te apoyaré. Fleur la miró sorprendida. Y Richard también, afirmó Iris con la esperanza de estar en lo cierto. Provocaremos un escándalo, y habrá personas que ya no querrán relacionarse contigo, pero Richard y yo nos quedaremos a tu lado. Tú y el señor Borham siempre serán bienvenidos en nuestra casa, y cuando demos fiestas serán nuestros invitados más especiales. Su cuñada le sonrió agradecida. Eres muy amable, le dijo, pero tenía una expresión condescendiente. Eres mi hermana, le recordó Iris. A Fleur se le iluminaron los ojos y asintió como si no confiara en su voz. Entonces, justo cuando Iris se estaba preguntando si la conversación habría terminado, la hermana de Iris levantó la vista con una renovada claridad en los ojos y dijo, Nunca he estado en Londres. Iris parpadeó confundida por el repentino cambio de tema. ¿Disculpa? Nunca he estado en Londres. ¿Lo sabías? Iris negó con la cabeza. Londres era un hervidero, estaba lleno de gente. Parecía imposible que existiera alguien que no hubiera estado allí. La verdad es que nunca he querido ir. La joven se encogió de hombros y miró a Iris con complicidad. Ya sé que crees que soy una desconsiderada y una frívola, pero yo no necesito seda, satén, ni que me inviten a las mejores fiestas. Lo único que quiero es un hogar cálido, buena comida y un marido que me pueda proporcionar todo eso. Pero Mary Claire. Ella puede ir a Londres, espetó Iris levantando la cabeza de golpe. ¡Cielo santo! ¿Por qué no había pensado antes en eso? Fleur se quedó mirándola. No te entiendo.
Mandaremos a Mary Claire con mi madre, explicó Iris emocionada. Ella se encargará de presentarla en sociedad. ¿Tu madre estaría dispuesta? Iris agitó la mano ignorando la ridícula pregunta. Para cuando Mary Claire tuviera la edad adecuada, Daisy ya estaría casada y se habría marchado de casa. La madre de Iris estaría desolada sin una hija que poder pasear por el mercado del matrimonio. Sí, Mary Claire encajaría a la perfección. Yo tendría que acompañarla durante un tiempo, pero eso no supondría ningún problema. Pero la gente hablaría, incluso en Londres, si me caso con John. Flair no fue capaz de acabar la frase. Por primera vez desde que Iris la conoció, había esperanza en sus ojos. La gente solo sabrá lo que nosotros les contemos, afirmó Iris con firmeza. Para cuando mi madre acabe con tu hermana, tu señor Borham será conocido como un pequeño pero respetable terrateniente, justo la clase de hombre sobrio y serio con el que debería casarse una chica como tú. Y quizá para entonces fuera terrateniente. Iris pensaba que Milfarm sería una buena dote. John Borham pasaría de ser granjero a terrateniente y después de haberse casado con Flair Kenworthy pasaría a ser un auténtico caballero. La situación provocaría un buen escándalo, de eso no había duda, pero no sería tan duradero como el que les perseguiría si Flair diera luz a un hijo bastardo, y nada que Mary Claire no pudiera evitar a 300 kilómetros de distancia, en Londres, y arropada por toda la familia de Iris. Ve a decírselo. Ahora, Iris estuvo a punto de ponerse a reír de felicidad. ¿Hay algún motivo para esperar? Bueno, no, pero... Flair la miró con desesperación. ¿Estás segura? Iris alargó el brazo y le estrechó las manos. Ve a buscarlo. Dile que va a ser padre. Se va a enfadar. Se molestará de que no lo haya dicho antes. Y tiene todo el derecho, pero si te quiere lo comprenderá. Sí, contestó Flair como si tratara de convencerse a sí misma. Sí, creo que sí. Ve. La animó Iris cogiéndola por los hombros y dirigiéndola a la salida del senador. Ve. Flair empezó a caminar, pero entonces se dio media vuelta y abrazó a Iris. Ella intentó devolverle el abrazo, pero antes de que pudiera siquiera moverse, la hermana de Richard ya se había marchado y corría con la falda y el pelo al viento, preparada para embarcarse en su nueva vida.